La última rubia. Cuento futuro. A don Antonio Rubio y Yuch. El oro se había agotado absolutamente en las entrañas y en la superficie de la tierra. Era tal la escasez de este precioso metal que solo uno que otro erudito tenía noticias de que hubiera existido. En un museo de Chicago había 2 monedas de $10, guardadas en una urna de cristal, que se consideraban como una de las más valiosas curiosidades. En otro museo de Papeete, Tahití, se conservaba un idolillo primitivo, tallado en la extinguida substancia. En París, Tombuctú, Río de Janeiro, Estocolmo, guardaban los museos, con extrema vigilancia, 2 luises, una moneda de 50 paras, una de 10.000 reis y una de 20 kroners respectivamente. Si no hubiera sido por todos estos museos, la antigua palabra oro, auro, en esperanto, habría sido una palabra inútil, aun para expresar el recuerdo de una substancia que, repito, solo conocían unos cuantos eruditos. En cambio, la elaboración del diamante se había perfeccionado tanto, que por 50 francos se conseguía en el año 3025 uno del tamaño de una naranja. La investigación de la piedra filosofal se hacía con mucho mayor furor que en la remota Edad Media. Un alquimista logró obtener en unas cajas de uranio fosforescente, un depósito de rayos de sol, que sometidos a una presión de 1,200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 02 su peso atómico, sus propiedades químicas y podría tener las mismas aplicaciones industriales si no tuviera la detestable propiedad de liquidarse con el frío y evaporarse. Esperaba el químico que, añadiendo 3 o 4 billones de presión, obtendría una substancia más durable. Otro alquimista machacaba en un mortero los estambres de la flor de lis, adicionaba bilis de oso polar, y espolvoreaba la mezcla con granalla de selenio o molibdeno. Enseguida envolvía este menjurje en barro de coke, y lo sometía a las descargas eléctricas de una bobina de Rumford de 20 metros de largo, y obtenía una substancia amarilla y metálica que decía ser oro, pero que tenía el inconveniente de oxidarse con la sangre, y disolverse en el amoníaco. Pero yo, que adoraba el arte y la ciencia antiguos, que había leído los libros vetustísimos de Flamel, Paracelso, Cornelio Agripa y otros muy notables alquimistas, sabía una receta segura para obtener el oro, receta que leí en uno de esos libros en nota marginal manuscrita, que traduzco del latín para que el lector, caso de encontrar el principal ingrediente, la aproveche si quiere hacerse rico. Tomarás un cabello de mujer rubia, rubicundae foemine capellae, y lo pondrás durante 5 lunaciones a remojar en un matraz con una dracma de ácido muriático. Cuando se haya disuelto pondrás el matraz al sol, pero solo en la época en que Venus es estrella matutina, Venere stelle matutinae para evitar que sus rayos nocivos, letalium, toquen el matraz. Enseguida echarás en el líquido media dracma de sangre de drago, media dracma del licor que resuda el laurel, y llenarás por fin el matraz con agua marina, aquae maris. El todo lo dejas a evaporar en lo más oscuro de una cueva salitrosa cava nitrosa, y al cabo de un mes encontrarás la mitad del matraz lleno de un polvillo de la color del licopodio, que es oro puro, aureum vere, y que fundido en un crisol te podrá dar hasta el peso de 5 ducados. Figuraos qué enorme fortuna representaba la cabeza de una mujer rubia. Pero es el caso que así como se había acabado el oro, se habían acabado las rubias. En el año 2279 los mongoles y los tártaros, esas malditas razas amarillas, habían inundado el mundo y malogrado las razas europeas y americanas con la mezcla de su sangre impura. No había rinconcillo del mundo a donde esa gente no hubiera llegado y estampado la huella de su maldición étnica. No había un rostro que no condujera un par de ojillos sesgados y una nariz chata. No había cabeza que no estuviera cubierta de cerdosa y negra cabellera. Con verdadera rabia esos salvajes macularon la belleza europea, como para anonadar lo que ellos no podían producir. Quizá para asegurarse así las victorias del porvenir. Esa raza se extendió por el mestizaje, como una hiedra inmensa que hubiera cubierto el mundo, y al cabo de 3 siglos apenas había uno que otro ejemplar de raza pura. La belleza germana, el tipo griego, la gentileza italiana, la elegancia francesa, la corrección británica, la gracia española son hoy meras tradiciones de las que solo en los libros antiguos se encuentran relaciones. Unas que otras familias de montañeses habían conservado los rasgos primitivos de las razas europeas, que el inmundo mestizaje malogró. Así, por ejemplo, mi familia había conservado, hasta hace 4 generaciones, la pureza de su raza. Pero mi bisabuela se había casado morganáticamente con un acaudalado fabricante de aeroplanos eléctricos, de perfecto origen afgán. Por libros y papeles de familia sabía que mis ascendientes habían sido rubios como el sol, que de las 4 ramas, 3 se habían mezclado, una, la mía, con sangre afgana, otra con las de un mestizo chino y la otra con la de un sastre samoyedo de origen manchu. La 4ª rama se ignoraba qué suerte había corrido. Mi padre me decía, cuando yo le hablaba de la rama perdida. Esos parientes son unos estúpidos que tienen la chifladura de la pureza de la sangre. Me lo decía en esperanto, que es el idioma universal.
Yo, a pesar de ser mestizo de Afgan, a pesar de mi color bronceado, sentía en el fondo de mi sangre el aristocrático orgullo y el amor a la belleza de esas razas añejas que la ola asiática envolvió y anonadó para siempre, y aplaudía íntimamente el aislamiento de esa rama que había ido a esconder, en oculta cueva o inexpugnable montaña, los últimos rezagos de su estirpe. Pobres pueblos europeos, un tiempo fueron formados por razas viriles y dominadoras, cuyas energías, en constante acción, se desgastaron y decayeron rápidamente. Ese fue el momento en que la raza amarilla invadió el mundo, como una luz gigantesco se amalgamó, se fundió con las razas vencidas y extinguió para una eternidad el espíritu antiguo. Todo lo que habían progresado las ciencias, habían retrocedido las artes, pero no hacia Grecia sino hacia la caverna del troglodita o al creal de la tribu salvaje. En ese cataclismo de los bellos ideales y de las bellas formas substituidos por nociones utilitarias y concepciones monstruosas, solo en uno que otro espíritu retrogrado, como el mío, había un regreso psicológico a las nociones antiguas, un sentido estético añejo, un salto atrás en el gusto por los ideales y las formas que la ola de sangre infecta había sumergido en el olvido. Tenía la obsesión de buscar por todas las regiones de la tierra la rama perdida o ignorada de mi ascendencia latina, en donde aún se conservaban los rasgos de la antigua belleza. Sentía vivo, avasallador deseo de contemplar una de esas cabezas rubias, que solo podía ver en los grabados de algunos libros de la Biblioteca de Curiosidades de Tombuctú. Pero debo declarar, en honor de la verdad, que gran parte de mi afán era debido al deseo de realizar el experimento de alquimia que había de hacerme uno de los hombres más ricos. Una mañana me lancé por los aires en mi aeroplano, llevando buena provisión de carnalina o esencia de carne, legumina, aire líquido, etc. Todo lo que necesitaba para proveer a mi vida durante un mes. Cruce e investigue prolijamente las serranías y valles de Afganistán y la Tartaria, las islas de la Polinesia, las selvas y cordilleras de la América Austral, todos los vericuetos de la accidentada Islandia. En todas partes se encontraba la maldita raza amarilla que había inficionado a la mía, y se había extendido sobre el mundo como una mancha de aceite. En la gran ciudad de Upernavik, fue donde encontré la primera huella de esa familia que yo buscaba. Por los vetustos papeles de la familia sabía que mis antecesores europeos se llamaban Jolot. En un paradero aéreo de Upernavik hoy en el libro fónico de pasajeros este nombre pronunciado por una voz extraña. En varios paraderos hoy la misma palabra. Y aún en un hotel más adelantado vi, en el espejo fotogenófono en que se inscriben la imagen y la voz de los pasajeros, vi, repito, la figura de un hombre de unos 50 años y de dos mujeres, y hoy, al tocar el registro, lo siguiente, Jin Jolot, mujer e hija, esto en esperanto, últimos vástagos de la raza gala, esto en francés, pasaron por aquí el 18 de marzo de 3028, con dirección a Cabo Kane, orillas del mar Paleocrístico, 87 paralelo. Me puse loco de contento y al día siguiente, a primera hora, me dirigí al lugar indicado, a donde llegué 4 horas después. En la puerta de una casucha embadurnada de sulfuro de radio, que la hacía en extremo fosforescente, había un hombre cuyo rostro era el que yo contemplé en el espejo, registro del hotel. Yo había aprendido 3 lenguas muertas, el español, el latín y el francés. Me acerqué al solitario individuo y le dije en este último idioma. Señor Jolot, vos sois mi tío, y vengo desde Tombuctú, solo por conoceros y saludar en vos al último vástago de nuestra gloriosa y malograda raza. Bienvenido seas, sobrino, me respondió, con aire huraño y desconfiado. Ya me conoces, pero dime, pues si eres de mi raza lo disimulas, porque tu rostro es bronceado. Mi padre es afgán, mi madre era una Jolot. Cifro todo mi orgullo en la porción de sangre materna que corre por mis venas. Dejadme, tío, vivir cerca de vos para que seamos los últimos jirones de esa raza que muere con nosotros. Bah, ¿no reflexionas que ya en tu sangre hay la mancha asiática? Oh, tío, pero conservo sin mancha el espíritu de vuestra raza. Bueno, quédate si quieres. Pero te advierto que en mi casa no hay sitio para ti. Y me quedé efectivamente. Hice que unos amolledos me construyeran una casa a unas 50 leguas, o sea 3/4 de hora de viaje en aeroplano. Jolot era muy pobre y yo continuamente le hacía obsequios valiosos de carnalita y oxígeno para calentarse, pues el frío que hacía encima del 85 paralelo era terrible, y se sentía debajo de las pieles de oso y de foca que vestíamos, dejando al descubierto las facciones solamente. Jolot y yo llegamos a intimar, y se admiraba de que siendo yo rico sacrificara mi bienestar en los países del sur por mera fantasía. Jolot era muy avaro y exageraba su pobreza para explotarme a su gusto. Un día, a pesar de sus precauciones, nos encontramos su hija y yo sobre un témpano. Era una joven de unos 25 años, blanca, pálida, de aspecto enfermizo, de ojos y sonrisas picarescos y con algo de esa belleza perdida que yo había contemplado en las estampas de Tombuctú. Desde ese día nos amamos locamente al parecer. Durante 3 meses nos vimos en el mismo sitio y a la misma hora. Cuanto hablamos de amor,
iluminados por la luz violácea de la aurora boreal. Y, sin embargo, yo no sabía si era rubia. Nunca había visto sus cabellos, pues su vestido de piel de zorro azul, solo permitía verle el rostro y las manos. Oh, si fueras rubia, hermosa niña, te amaría más si cabe, te adoraría con delirio y harías mi fortuna. Rubia soy, me respondió con adorable mohín de picardia. Poco después salimos Jolot y yo a coger morsas en un banco de hielo, situado a 68 leguas más al norte, y durante el camino aproveché esta circunstancia para exponer mis pretensiones sobre mi prima. Mi buen tío, es probable que jamás encontréis, para marido de vuestra Susan, un hombre de su raza. Yo la amo y soy correspondido. Concedédmela, que al fin y al cabo de vuestra raza soy. Tú no eres sino un mestizo infame. Primero os mataré a ambos que consentir en esa unión que ha de mancillar el último resto de sangre noble que hay sobre la tierra. Ruin asiático, murmuraba enfurecido. Yo, que conocía la avaricia de mi tío, no hice caso de sus injurias y añadí. Estoy en posesión de un secreto industrial que me hará riquísimo. Si me concedéis a Susan, os haré mi socio, y os daré un tercio de mi fortuna actual y de la futura. Mi tío se hablando. A poco accedió y al fin quedó convenido en que Susan y yo nos casaríamos dentro de 6 meses. Al mes siguiente nos dirigimos a Terranova a pasar el verano. Poco después de nuestra llegada, pedí a mi novia un rizo de sus cabellos. Susan se sonrió, quitóse la toca de piel y expuso ante mis ojos una hermosa cabellera rubia como ámbar. Escógelo tú. Caí extasiado de rodillas, y con mano temblorosa escogí 10 o 12 hebras, que guardé cuidadosamente en mi cartera. En una habitación tenía preparados mis matraces y retortas. Bajé a la cueva e hice con los cabellos de Susan las preparaciones convenientes, con estricta observancia de la fórmula alquimista. Cuando saqué en la época oportuna el matraz, estaba este tan empañado y cubierto de mitro, que no podía verse el interior. Lleno de impaciencia vací el contenido, era un polvillo rojizo entremezclado de cristalitos de sal marina y pedacillos de resina. En medio de todo estaban unas cuantas hebras de cabello negruzco y sin lustre. De oro no había el menor rastro. Quedé profundamente desconsolado y caviloso. Fui a casa de Susan para pedirle nuevamente cabello, y repetir la experiencia con mayores precauciones. Entré, y no encontrando al viejo tío en la casa, llegué de puntillas hasta el tocador de Susan. Ella estaba de espaldas a la puerta con la cabeza sumergida en una jofaina. Padre, dijo al sentir mis pasos. No es tu padre, soy yo, contesté cariñosamente. Susan dio un grito de sorpresa y se volvió, sus cabellos goteaban un agua de color indefinible. Ah, pícaro, me has sorprendido. Sí, perdóname, pero ¿qué agua verduzca es esa? Eso es. Va, ¿por qué no decírtelo, si no es un crimen? No me dijiste que me amarías con delirio si yo fuese rubia. Sí, ¿y qué? Respondí pálido, con el rostro contraído por la rabia, pues comenzaba a comprender. Que todas las mañanas me tiño el cabello para que me quieras más, contesto, y con cariñosa coquetería me tendió los brazos húmedos al cuello. Yo sentí como si me hubieran dado un hachazo. Y, rechazándola violentamente, exclamé vibrante de cólera. Bestia, lo que yo amaba en ti era a la rubia auténtica, a la última rubia, a la que murió con tu abuela. Y, sin perder más tiempo, regresé a Tombuctú, donde revisando mejor los papeles de familia he venido a saber que Ala por los años 2222, un Jolot había ejercido en Iquitos, gran ciudad de 2.500.000 habitantes, en la Confederación Sud-Americana, la profesión de peluquero, perfumista y tintorista de cabelleras. Probablemente no volverá a existir oro en el mundo, y más probablemente aún, tendré que casarme en Tombuctú con alguna joven de ojillos oblicuos, tez amarillenta y cabellos negros e hirsutos. Clemente Palma. Clemente Palma Ramírez, Lima, 3 de diciembre de 1872 Lima, 13 de septiembre de 1946, fue un escritor peruano modernista y crítico literario. Fue director de la revista Variedades por 23 años, 1908-1931. Fue hijo del intelectual Ricardo Palma y medio hermano de la escritora Angélica Palma. Como periodista, comenzó trabajando en El Comercio en 1892 y después dirigió varias revistas, como El Iris, 1894, Prisma, 1906, 1908, y Variedades, 1908, 1931, y el diario La Crónica, 1929. A los 20 años, mientras edita la revista Iris, aprovecha para publicar sus cuentos, mientras paralelamente saca poemas y ensayos en Perú artístico. Su primer libro sale a la luz en 1895, Excursión literaria, recopilación de artículos escritos para El Comercio. 2 cuentos publicados en 1901 le abren las puertas de la fama. La última rubia, 17 de marzo, y Los ojos de Lina, 5 de mayo, que formarían parte de su antología Cuentos malévolos, aparecida en Barcelona en 1904.
Con Granja Blanca debuta ese mismo año en la ciencia ficción y en 1905 lo hace en la literatura vampírica con Vampiras. La producción de Clemente Palma, uno de los primeros en cultivar el modernismo en el Perú, estuvo centrada en la narrativa. Aunque fue ante todo un creador de cuentos, también incursionó en la novela. En 1913 publicó el primer capítulo de la inconclusa La nieta del oidor y posteriormente, la de ciencia ficción XYZ. Figura clave en el desarrollo del cuento en su patria, introdujo temas nuevos en la literatura. Clemente Palma rompió con la tradición literaria peruana, apegada hasta entonces al costumbrismo, del que su padre había sido un exponente excelente. Sus historias tratan mayormente de temas fantásticos, psicológicos, de terror y de ciencia ficción. Sentía atracción por lo morboso y muchos de sus personajes son anormales y perversos. Denota un fuerte influjo en sus obras de Edgar Allan Poe y, en menor medida, de los escritores rusos del siglo XIX y del decadentismo francés.